Buenas tardes, estimados doctores del jurado. Doy inicio a la sustentación de mi tesis doctoral titulada Impacto del pensamiento computacional en las competencias científicas, matemáticas y lingüísticas en estudiantes de un 10º grado del Colegio Jaime Prieto Amaya del municipio de Cúcuta, Colombia. Mi nombre es Yolanda Cárdenas y he tenido el privilegio de contar con la asesoría del doctor Gerardo Chacón durante esa travesía académica. La estructura de esta presentación contempla, en primer lugar, un resumen del proyecto, en segunda instancia, una justificación, en tercera medida, les hablaré de los antecedentes y del marco teórico. De allí salen los objetivos de la investigación, luego cómo se desarrolló, los resultados y el aporte teórico. Por último, las conclusiones y recomendaciones. Bueno, en el resumen del proyecto, como ya me lo han escuchado en la vez anterior, en el examen de candidatura, en primer lugar está la normatividad, ¿sí? La UNESCO en el 2017 ha promovido la integración del pensamiento computacional como una competencia clave para el siglo XXI, reconociendo su valor en el fortalecimiento del pensamiento lógico, la resolución de problemas y la creatividad. Países europeos y de Estados Unidos, como Reino Unido, Finlandia y Estonia, ya han incorporado este enfoque en sus currículos escolares, evidenciando mejoras significativas en el rendimiento académico y el interés de los estudiantes por áreas como la matemática, las ciencias y la tecnología. En el contexto colombiano, el Ministerio de Educación Nacional, a través de sus lineamientos curriculares y el Plan Nacional Decenal de Educación, también ha resaltado la importancia de formar ciudadanos capaces de adaptarse a los retos de la era digital, promoviendo el desarrollo de competencias para la innovación, la comunicación y el uso ético de la tecnología. En segunda instancia están las transformaciones sociales y las demandas laborales. Entonces, vivimos en una sociedad profundamente transformada por la digitalización y la globalización. El auge del comercio en línea, la automatización de procesos y el uso masivo de datos, pues han cambiado radicalmente los modelos económicos y productivos. Hoy en día, las empresas demandan trabajadores con habilidades para analizar información, resolver problemas complejos, trabajar colaborativamente y adaptarse a entornos tecnológicos cambiantes. Estas competencias, que se vinculan estrechamente con la informática y el pensamiento computacional, no solo son valiosas para el mundo laboral, sino que también permiten a los estudiantes innovar en los modelos comerciales, participar activamente en la economía digital y enfrentar con éxito los desafíos del presente y del futuro. Ahora, tenemos los resultados de las pruebas externas. Pruebas de SABE 11 en Colombia, pues siguen evidenciando brechas significativas en las competencias matemáticas, científicas y de lectura crítica. Estos bajos desempeños revelan la urgencia de repensar las prácticas pedagógicas tradicionales y proponer estrategias didácticas innovadoras que despierten el interés de los estudiantes y los motiven a desarrollar habilidades eh, transversales. En ese contexto, el pensamiento computacional pues, se plantea como una oportunidad pedagógica valiosa, capaz de articular la enseñanza de contenidos curriculares con la resolución de problemas reales, fomentando la participación activa, el trabajo colaborativo y el desarrollo de competencias claves para el siglo XXI. Ahora, como bien lo expresó Steve Jobs, everybody in this country should learn how to program a computer because it teaches you how to think. Esta frase resume de manera contundente el valor formativo de la programación. Más allá de ser una habilidad técnica, programar permite estructurar el pensamiento, desarrollar la lógica, enfrentar problemas complejos con soluciones creativas y fortalecer la autonomía intelectual. Enseñar a programar no se trata únicamente de preparar a los estudiantes para un futuro tecnológico, sino de dotarlos de herramientas para pensar de manera crítica, analítica y estratégica. Estamos inmersos en la cuarta revolución industrial, un escenario donde la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la simulación, el Internet de las cosas, los robots colaborativos y el análisis masivo de datos están transformando profundamente el panorama laboral y social.
Los perfiles profesionales que hoy tienen mayor demanda pues están ligados directamente a estas áreas, lo que exige una formación escolar que anticipe esas transformaciones y prepare a los jóvenes para asumir roles activos en la economía digital. En este contexto, el pensamiento computacional se convierte en una competencia fundamental, ya que permite abordar retos complejos, diseñar soluciones innovadoras y adaptarse a entornos cambiantes con eficacia. Por esta razón es urgente que la escuela forme estudiantes que no queden rezagados ante los desafíos del presente, ni del futuro. Pues, jóvenes que no se vean condenados a desempeñar trabajos mecánicos o precarios, sino que por el contrario cuenten con las capacidades necesarias para integrarse a una sociedad altamente tecnológica, con pensamiento crítico, con capacidad de innovación y habilidades para enfrentar los cambios. Esta investigación se propone precisamente eso, explorar cómo el pensamiento computacional puede contribuir al desarrollo de estas competencias científicas, matemáticas y lingüísticas. Ahora, para contextualizar esta investigación, se realizaron diversos estudios sobre pensamiento computacional que evidencian su impacto en la educación y las distintas formas de implementarlo, evaluarlo en diferentes partes del mundo. Pues a nivel internacional se destaca el trabajo de la doctora Valentina, quien presenta un modelo de evaluación del pensamiento computacional a través de un enfoque de concurso. Propone una estrategia lúdica y formativa que ha sido implementada en numerosos países, contribuyendo al desarrollo de habilidades informáticas desde edades tempranas. Otro aporte relevante proviene del estudio del Pacífico Asiático, desarrollado por 3 investigadores que analizan las estrategias pedagógicas adoptadas en esa región, así como los retos que enfrentan los docentes para evaluar este pensamiento computacional de manera efectiva. Asimismo, Beatriz Ortega plantea en su investigación que la implementación del pensamiento computacional mejora significativamente la resolución de problemas, que es una habilidad pues, clave en contextos educativos y laborales. También es importante resaltar el estudio de la doctora Karina, quien propone una metodología inclusiva que combina el pensamiento computacional con la robótica educativa, demostrando que esta competencia puede ser desarrollada por todos los estudiantes sin importar su género, condición física o contexto socioeconómico. En América Latina, un estudio realizado en Uruguay en el 2022 por investigadores de la ANI habla de la creación y la validación de un conjunto de instrumentos para evaluar el desarrollo del pensamiento computacional. Ese trabajo destaca por aportar herramientas concretas de evaluación adaptadas al contexto educativo de la región. En Ecuador, la investigación llevada a cabo por Pérez Álvarez y Guevara, que habla sobre el dominio de habilidades de pensamiento computacional en los estudiantes, evalúa el nivel de apropiación de estas habilidades en la educación técnica, destacando su importancia para el perfil laboral del siglo XXI. Por su parte, un estudio conjunto entre Argentina y Chile, realizado por Vázquez, Potamendi y Brizuela, analiza las políticas públicas de implementación del pensamiento computacional en las aulas latinoamericanas. En el contexto colombiano, desde el año 2016 se han venido desarrollando investigaciones centradas en el diseño e implementación de estrategias pedagógicas que promuevan el desarrollo del pensamiento computacional en estudiantes de secundaria. Estas investigaciones coinciden en la necesidad de integrar esta competencia en el currículo para fortalecer habilidades fundamentales como el razonamiento, la solución de problemas y la autonomía en el aprendizaje. Ahora bien, el marco teórico de esta investigación se estructura en 4 secciones que fundamentan conceptualmente el estudio. En primero, pues el pensamiento computacional. En segundo, el enfoque pedagógico. En tercero están las herramientas de aprendizaje y por último, la evaluación del aprendizaje. Empecemos con el pensamiento computacional. Aquí me casé pues con Barr, Harrison y Connery, ¿sí? Estos autores identifican 4 componentes esenciales. La descomposición, que permite dividir un problema complejo en partes más manejables. La abstracción, que ayuda a centrarse.
en los aspectos relevantes de una situación, ignorando detalles innecesarios, el reconocimiento de patrones que permite identificar similitudes o regularidades entre problemas y los algoritmos que consisten en establecer pasos lógicos para resolver un problema. Estos elementos han sido la base conceptual para diseñar las actividades desarrolladas con los estudiantes durante la implementación del proyecto. Ahora, el enfoque pedagógico. Aquí Jean Piaget nos regala esta frase: el conocimiento no se recibe pasivamente, sino que se construye activamente por el sujeto que aprende. Eh, para que el estudiante pueda desarrollar el pensamiento computacional es fundamental el uso de enfoques pedagógicos activos. En ese estudio se retoman los aportes del constructivismo, en especial desde la perspectiva de Vygotsky, quien destaca la importancia del acompañamiento del docente y del contexto social en el proceso de construcción del conocimiento. Asimismo, se incluye el construccionismo, corriente que propone que el estudiante aprende mejor cuando crea un producto que tiene sentido para él y que responde a un reto. Por ello, en la implementación se utilizaron estrategias basadas en el aprendizaje por proyectos, el uso de guías del concurso internacional de Bebras y actividades lúdicas como rompecabezas, el ajedrez, para favorecer la abstracción y el modelado. También se propusieron retos prácticos donde los estudiantes debían resolver situaciones con materiales físicos. Finalmente, se introdujo la enseñanza de algoritmos a través de Scratch, una herramienta reconocida por su carácter visual, interactivo y atractivo para el aprendizaje de la programación. En las herramientas de aprendizaje, pues en este componente se combinaron diferentes metodologías, como juegos de mesa, tarjetas de programación, actividades de desafío, y ahora, la evaluación del aprendizaje. La evaluación del pensamiento computacional sigue siendo un tema de discusión y de investigación. Aún no existe un consenso claro sobre cómo medir estas competencias de manera estandarizada. Sin embargo, en el marco de este estudio, que es de corte evaluativo, se recurrió a una estrategia ya validada en Colombia, que son las pruebas Saber 11, específicamente a través de la aplicación de preguntas liberadas por el ITFES en las áreas de matemáticas, ciencias y lectura crítica. Esto permitió analizar el impacto del pensamiento computacional en el desarrollo de las competencias claves evaluadas por el Sistema Educativo Nacional y verificar si efectivamente esta propuesta pedagógica tiene un efecto positivo en el rendimiento académico de los estudiantes. Por ello, el objetivo general es evaluar el impacto del pensamiento computacional en las competencias científicas, matemáticas y de lectura crítica en los estudiantes del Colegio Jaime Prieto Amaya. Como objetivo específico está el primero, pues obviamente caracterizar el rendimiento académico de los estudiantes en estas tres áreas, tanto del grupo de control como en el grupo experimental antes de la intervención. En segunda medida estaría seleccionar estrategias de enseñanza del pensamiento computacional en base a la revisión de la literatura. En tercera medida, tenemos determinar el efecto de la implementación de la estrategia de enseñanza de pensamiento computacional en las tres competencias usando un pretest y el post-test en el grupo experimental. Y por último está el evaluar el rendimiento académico de los estudiantes con respecto a las tres áreas. Bueno, ahora, ¿cómo se desarrolló? ¿Sí? Pues esto se enmarca dentro del paradigma positivista, ¿no? Ya que busca pues observar y medir de forma objetiva los efectos de una intervención educativa con un enfoque cuantitativo de tipo evaluativo bajo un diseño experimental con grupos de control y grupo experimental sin asignación aleatoria. Se elaboraron pruebas diagnósticas, acá. Se elaboraron pruebas diagnósticas. La estrategia aplicada incluyó el uso de actividades de codificación, resolución de problemas interdisciplinarios, análisis de textos y simulaciones, todo mediado por el pensamiento computacional. La intervención se llevó a cabo durante el periodo académico 2024 en paralelo al currículo regular.
Ahora, los resultados. Antes de aplicar la propuesta pedagógica basada en el pensamiento computacional, se evaluó a los estudiantes de ambos grupos, el grupo de control que está de color verde y el grupo experimental que está de color moradito, en las áreas de matemática, lectura crítica y en las científicas. Utilizando preguntas pues tipo saber 11, los resultados obtenidos evidenciaron un bajo desempeño generalizado, ¿sí? Aquí la máxima escala es de 0 a 5. Y de 0 a 5 el estudiante sacó en el grupo de control y en el grupo experimental 1,96 y 1,89. Bajísimo. Ni siquiera la mitad de las preguntas fueron contestadas correctamente. Y vamos a ver la diferencia entre los dos, ¿sí? Porque pues la diferencia es de 0,07 entre uno y el otro. ¿Qué nos da esta columna? Nos dice que son grupos que son muy homogéneos, ¿sí? Yo hubiera agarrado este o este, igual no hay mucha diferencia entre ambos. Ambos tienen deficiencias, ¿sí? Ahora nos vamos con la gráfica comparativa de los promedios generales del antes y el después de la intervención del grupo experimental. Aquí se puede observar cómo aumentó, ¿no? Aumentó 0,44, ¿sí? Del principio al final de año aumentó, ya no está tan bajo, sino que ya al menos logra alcanzar al menos la mitad, ¿sí? La lectura crítica, de igual manera, también sobrepasa un poco ya la mitad, al menos en 2,5. Y las científicas también, ¿no? Esto es un promedio, habían resultados bastante altos, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasó entre un grupo y el otro. Aquí tenemos al grupo experimental de moradito y al grupo de control de verde. Ellos también aumentaron en matemáticas, también aumentaron 0,3, ¿sí? Mientras que aquí recordamos que aumentamos 0,44. En lectura crítica, sí, ellos aumentaron. ¿Cuánto aumentaron? También como 0,3, 0,30 y algo, ¿sí? Mientras que aquí aumentó 0,74, mucho más. En las científicas, realmente es que pues las científicas se evalúa biología, física, química, y resulta que en el colegio solamente se da física y química, ¿sí? No se da biología. Y hay varias preguntas de biología, entonces pues ellos quedaron como pasmados, quedaron igual, ¿cierto? Mientras que en el grupo experimental, sí, porque bueno, además de que evalúan biología, física y química, hay otro componente que se llama eh, uso uso científico de los datos. Entonces, aquí es donde les presentan a ellos como un texto y ellos tienen que analizarlo y contestarlo casi como con lógica las preguntas. Entonces, por eso, sí, siento yo que fue el mejoramiento, ¿sí? Ya que la lógica fue la lógica, el razonamiento, sí, fue una de las cosas que se mejoró en los estudiantes. Por lo tanto, yo veo que ese fue el aumento de 0,63. Entonces, el aporte teórico. Después de revisar la literatura y aplicar la propuesta, pues se identificaron dos vacíos que considero fundamentales. Pues el primero es que aunque existen muchas estrategias para fomentar el pensamiento computacional, hay pocos estudios que evalúen con profundidad su impacto en otras áreas del conocimiento. Y el segundo es que, si bien el pensamiento computacional ha sido tradicionalmente vinculado con las ciencias y las matemáticas, pues su relación con la lectura crítica ha sido muy poco explorada. A partir de esas observaciones propongo un aporte teórico propio que se resume en el siguiente enunciado. El pensamiento computacional contribuye a la formación multidimensional del estudiante. Este enunciado nace al observar cómo el pensamiento computacional no solo
activa habilidades técnicas, sino que potencia diversos tipos de pensamiento. Por ejemplo, el pensamiento crítico, al evaluar y analizar patrones, el pensamiento creativo, al generar soluciones novedosas, el pensamiento lógico, al resolver problemas secuenciales, el sistémico, el científico, el divergente, el abstracto y el reflexivo. Pues a esto lo he llamado pensamiento computacional multidimensional, una visión que reconoce al pensamiento computacional como una competencia transversal e integradora. Ahora, como conclusión, para dar cierre ya al trabajo, se retoman los objetivos específicos planteados. El primero, la caracterización del rendimiento académico de los estudiantes. En esta fase inicial, se consideraron los antecedentes históricos de los resultados obtenidos por promociones anteriores en las pruebas nacionales y se aplicó un test diagnóstico construido a partir de preguntas utilizadas por dicha entidad evaluadora de años anteriores. Pues los resultados permitieron evidenciar que ambos grupos presentaban un desempeño similar al de los grupos egresados de la institución en periodos anteriores, es decir, un bajo rendimiento en las áreas de matemáticas, de lectura crítica, de sociales, de naturales, de inglés, bueno, en todo. Incluso algunos de los promedios obtenidos se encontraban por debajo del promedio nacional, lo que confirma la persistencia del problema y la necesidad urgente de implementar estrategias que contribuyan a mejorar estos indicadores. El segundo objetivo consistió en seleccionar estrategias de enseñanza del pensamiento computacional. Se concluye que en la red hay de todo, hay material idóneo y accesible para implementar con los estudiantes estrategias innovadoras que fomenten habilidades propias del pensamiento computacional. Entre las estrategias seleccionadas y aplicadas se destacaron dos herramientas fundamentales, que es el concurso Bebras y el entorno de programación Scratch. En el primero, aunque originalmente está en inglés, puede adaptarse fácilmente al contexto hispanohablante gracias a las herramientas de traducción actuales. Los retos propuestos por Bebras resultaron ser efectivos para modificar y ampliar la manera en que los estudiantes abordan y resuelven problemas, promoviendo el pensamiento lógico y la toma de decisiones. Por otro lado, el uso de Scratch permitió desarrollar en los estudiantes habilidades como la concentración y el enfoque. En un contexto donde los jóvenes están constantemente expuestos a múltiples estímulos digitales que dispersan su atención, pues la posibilidad de diseñar y programar sus propios juegos resultó ser no solo atractiva, sino también profundamente motivadora. Ver sus ideas cobrar vida en la pantalla les generó como sorpresa y entusiasmo y un fuerte deseo de completar las tareas asignadas, lo cual fue una experiencia educativa altamente enriquecedora. El tercer objetivo específico, el de determinar el efecto de la implementación de la estrategia de la enseñanza, pues los resultados obtenidos permiten afirmar que hubo una mejora en el desempeño de los estudiantes, lo cual indica un cambio positivo. Sin embargo, pues no puede verse atribuido esta mejora exclusivamente a la enseñanza del pensamiento computacional, ya que otros factores como el desarrollo de los contenidos temáticos y el mismo proceso de maduración académica y personal durante el año escolar, pues también pudieron influir en dichos avances. Es precisamente en este último objetivo donde se empieza como a vislumbrar, ¿no?, una respuesta más clara a la pregunta de investigación. La comparación entre los resultados obtenidos por el grupo de control y el grupo experimental luego de la intervención, pues muestra que si bien ambos grupos presentaron una mejora en su rendimiento académico, el grupo experimental evidenció un progreso significativamente mayor. Eso resulta especialmente relevante si se considera que la intervención se desarrolló en un año académico que tiene menos de 30 semanas con una intensidad de 2 horas semanales. Pese a estas limitaciones, los resultados alcanzados permiten sostener que el pensamiento computacional contribuye de manera efectiva al desarrollo de competencias multidimensionales en los estudiantes. En ese sentido, se confirma la hipótesis general planteada, que dice que el pensamiento computacional influye positivamente en el desarrollo de competencias científicas, el razonamiento cuantitativo, la lectura crítica y el trabajo colaborativo en los estudiantes de educación media.
Estos hallazgos refuerzan la pertinencia de integrar el pensamiento computacional como estrategia pedagógica en los niveles de educación media, reconociéndolo como una herramienta que potencia el aprendizaje y la formación integral de los estudiantes. Ahora, las recomendaciones. Una de las principales recomendaciones derivadas de este estudio, pues, es promover una actitud de mente abierta, ¿sí? No solamente en los docentes, sino también en los directivos. En una ocasión, durante el desarrollo de una clase con actividades tipo reto, en las que los estudiantes participaban en un rally de resolución de problemas, y más adelante en la creación de un juego en Scratch, un directivo observó la dinámica y mostró como sorpresa, ¿no? Al no encontrar como una clase tradicional. Su inquietud giraba en torno a si todas las sesiones serían de tipo lúdico y pues en qué momento habría una clase seria. Esta situación refleja la persistencia de una visión tradicional de la enseñanza, en la que el aprendizaje activo y experiencial puede ser subestimado. Sin embargo, una vez que se le presentaron los planeamientos, los objetivos y los fundamentos, se comprendió la intención, y es por ello que se recomienda que antes de implementar cualquier estrategia innovadora se informe claramente a los directivos y al equipo docente sobre la estructura, propósito e intencionalidad de las actividades, con tal de evitar como malentendidos y generar un ambiente de apoyo y colaboración. Otra recomendación importante es fomentar la creatividad del docente en el diseño de actividades propias. Si bien en Internet existe una amplia variedad de recursos para implementar el pensamiento computacional, también es valioso que los educadores se animen a crear sus propios retos, juegos o secuencias. Bueno, finalmente, se recomienda como cultivar la flexibilidad tanto en la planificación como en la ejecución de las actividades. En procesos que involucran innovación pedagógica es común que surjan imprevistos, que los resultados no sean inmediatos o que algunas dinámicas no funcionen como se esperaba. Ante ello es fundamental comprender que el perfeccionismo puede convertirse en un obstáculo, mientras que una actividad flexible, actitud, permite ajustar las estrategias, aprender de los errores y continuar avanzando. La implementación del pensamiento computacional implica justamente ensayar, fallar, reflexionar y volver a intentar, lo cual también debe reflejarse en la forma como el docente vive su práctica. La flexibilidad además favorece un ambiente donde tanto los estudiantes como los docentes se sienten seguros de experimentar, compartir ideas y construir conocimientos sin temor al juicio o al fracaso. Agradezco profundamente la atención prestada, espero que ese trabajo pueda contribuir al avance de la educación y quedo atenta a sus observaciones, preguntas y sugerencias.